26 de octubre de 1973, y el barco de investigación Shura navega en un puerto de Shura para pasar otro invierno, de invierno en trolebús con los calanderos costeros cerca del cima de Prime, lo que permite que los barcos del laboratorio marino de Prime hayan estado haciendo esto durante al menos 40 años. Esta película explica por qué estos animales han atraído tanta atención durante tanto tiempo. En primer lugar, los calamares son animales intensamente interesantes en sí mismos. Son depredadores propulsados por chorro, un hábito que exige una observación aguda y respuestas precisas e inmediatas. Como resultado, tienen muchas de las características que normalmente asociamos solo con los vertebrados. Pero los calamares no son vertebrados. Están aliados a las conchas marinas sedentarias de nuestras costas y pertenecen a un grupo de animales mucho más antiguo, las vainas de Kepler, cuyos antepasados dominaron las antiguas escenas paleozoicas y mesozoicas en formas modernas. La mitad inferior del cuerpo consiste casi por completo en la cavidad del manto, y es la contracción de su pared muscular, CH, que expulsa el agua de mar a través del embudo o sifón, justo debajo de la cabeza. Alrededor de 400 especies probablemente estén vivas hoy en día, y muchas de ellas son lo suficientemente numerosas como para proporcionar importantes pesquerías, especialmente en Japón, donde se desembarcan alrededor de 500.000 de toneladas anualmente alrededor de grandes especímenes que se desembarcan en la Gran Bretaña. El laboratorio Plymouth Pen es particularmente afortunado, ya que es uno de los pocos centros de investigación donde pueden ser estudiadas convenientemente. La cabeza es distinta del cuerpo y tiene los ojos y brazos conspicuos, con hileras de ventosas a cada lado del cuerpo cónico. Un calamar de aproximadamente 350 gramos puede arrojar unos 200 mililitros de agua, aproximadamente media pinta en menos de un quinto de segundo. Para lograr esto, el sistema nervioso debe asegurarse de que todos los músculos del manto involucrados, incluso en un calamar de varios pies de largo, reciban un estímulo rápidamente. El profesor J. Young comenzó sus estudios detallados del sistema nervioso del calamar en 1933. Abriendo la cavidad del manto en la línea media, expone la verdadera pared del cuerpo de los calamares a través de la cual se pueden ver las vísceras y el sifón muscular en cada lado cerca de la inhalación, y las aberturas de la cavidad del manto de un ganglio. Se llama ganglio estrellado, y cuando se retira el gil, la razón es clara. Numerosos nervios justo debajo de la piel irradian de él en un patrón de estrella. El profesor Young mostró que cada ganglio estrellado tiene aproximadamente 10 de estos nervios y que se extienden en todas las partes de la pared del manto. También mostró que cada uno de estos nervios estelares contenían una gran estructura tubular transparente de aproximadamente 1 milímetro de diámetro, que los jóvenes al principio consideraron un vaso sanguíneo en secciones transversales, aunque descubrió que esta estructura era de su tamaño, muy diferente de las numerosas fibras nerviosas pequeñas que lo rodeaban. A diferencia de una arteriola pequeña, nunca contuvo sangre o sitios de ameba. El examen del ganglio estrellado, particularmente la pequeña halitosis transparente de calamar, mostró que todas estas estructuras tubulares surgieron dentro del ganglio mismo.
Un examen más detallado del ganglio disecado confirmó esto. Estudios detallados de su histología convencieron a los jóvenes en 1936. Cada una de estas estructuras tubulares debe ser una sola fibra nerviosa, un axón gigante formado por la fusión de muchas más pequeñas. Young confirmó esta hipótesis cuando, al usar un par de electrodos simples, estimuló un nervio estelar. Con grandes contracciones de esta parte del manto servido por el nervio estelar, eran sólo obtenidos si la estructura tubular dentro del manto se mantenía intacta. Estas estructuras, por lo tanto, deben ser axones de un solo nervio, cada uno de casi 1 milímetro de diámetro. El siguiente paso, por supuesto, fue la eliminación de un nervio estelar vivo, y ahora se ha convertido en un procedimiento de rutina en los laboratorios marinos, donde se estudian los calamares. Después de haber extraído la cabeza y las vísceras, se corta el manto por la mitad y se clava la mitad en un plato de disección transparente. Se requiere muy poca ampliación para ver el nervio y para cortar el tejido subyacente. Un simple filtro de calor de sulfato de cobre enfría la luz, y el agua de mar que baña el manto se enfría a aproximadamente 4 grados centígrados. Diferentes científicos usan procedimientos ligeramente diferentes para la extracción de un nervio. En las hojas del médico Plymouth, primero levantan el ganglio estrellado y luego libera progresivamente el nervio del manto. Aparte de eliminar cualquier tejido superfluo sin preparación adicional del nervio, se requiere antes de que se puedan hacer experimentos fisiológicos simples. Tiene mucho tiempo. Se sabe que a medida que un impulso viaja a lo largo de una fibra nerviosa, la región activa se vuelve eléctricamente negativa para todas las regiones vecinas. Dos electrodos conectados a dispositivos de amplificación y grabación adecuados registrarán, por lo tanto, un cambio de colorante en la cara a medida que el impulso pasa por cada electrodo. A su vez, el cambio solo se produce si el estímulo es lo suficientemente grande, porque como todas las fibras nerviosas individuales, el axón gigante tiene una respuesta del todo o nada. Este es el potencial de acción, que se muestra aquí continuamente porque la frecuencia de estimulación es alta. En 1938, Young descubrió que la velocidad de conducción de esos axones aumenta con la raíz cuadrada de su diámetro. Los axones gigantes son aproximadamente 5 veces más rápidos que las fibras pequeñas. Además, van de acuerdo a su tamaño y por lo tanto el suministro más rápido a las partes más distantes del manto. Estos axones gigantes desempeñan un papel vital en los calamares en cuestión de su vida, ya que no solo aseguran de que la respuesta de escape sea lo más rápidamente posible, sino también de que todas las partes del manto sean contraídas, un requisito esencial y simultáneo para la propulsión a chorro. También son una de las células animales más grandes conocidas por el hombre y se han desarrollado muchas técnicas para su estudio. Con el fin de exponer al axón gigante, todas las fibras pequeñas que lo rodean primero deben eliminarse. A esto se le llama limpiar el hacha, en un extremo del cual a menudo se deja con las fibras pequeñas unidas a los propósitos del manejo. Mientras el axón está preparado para el experimento, por lo general toma aproximadamente media hora limpiar un axón y dejarlo libre de pequeñas fibras, a menudo solamente en una distancia aproximada de 5 centímetros. Cuando se termina el axón gigante, solo sigue siendo una sola célula animal,
de varios centímetros de longitud y en este caso aproximadamente 650 micras de diámetro. Cada pequeña división de la báscula es 100 micras por celda. Este tamaño pesa aproximadamente 20 miligramos, por lo que no es sorprendente que el axón gigante se usara por primera vez como fuente de citoplasma. En 1937, Bayer Schmidt y Young trabajaron en Woods Hole. Estudiaron los componentes proteicos de las muestras que obtuvieron, simplemente exprimiendo el citoplasma del extremo cortado. Luego, los trabajadores realizaron mediciones precisas de los electrolitos y descubrieron que la concentración de potasio era mucho mayor y la de sodio mucho menor que en los fluidos corporales circundantes. Fue para estudios de la viscosidad del citoplasma, pero primero se insertó una cánula en el eje, y desde entonces ha demostrado ser una herramienta tan valiosa que ahora se usa de manera rutinaria. Se conecta un hilo en cada extremo del axón y clavado para mantenerlo tenso, además de los hilos que luego asegurarán que la cánula esté ligeramente atada. La cánula misma es un tubo de vidrio cuidadosamente dibujado, cuyo extremo se ha pulido para formar una punta oblicua lisa ligeramente más pequeña que la del diámetro del axón. El siguiente paso es cortar, sin cortar el axón, una muesca de su pared, lo suficientemente grande como para acomodar la cánula. Un micromanipulador proporciona el ajuste fino necesario para pasar la cánula a través del nudo y cierta distancia a lo largo del axón. Una vez en su lugar, se levanta el bucle de hilo y la cánula se asegura finalmente. Finalmente se asegura, se cortan los hilos y se retira el extremo sin limpiar del axón. Esta es la preparación con la que se ha estudiado el mecanismo básico de conducción nerviosa. Colocaron primero un electrodo dentro del axón, Hutley y Huckley en 1939 en Plymouth, y Curtis y Hall en 1940 en Woods Hole. Hodgkin y Huckley primero hicieron una celda de plástico y la montaron en una plataforma que podía elevarse y bajar como un elevador. Como muestra el profesor Baker, que el axón sostenido por la cánula se colgó en la celda que estaba llena de agua de mar y se conectó a un electrodo externo. El electrodo interno, que no estaba conectado al elevador, se colocó verticalmente sobre el axón, con su punta en la cánula. Se centró con respecto a la cánula y el axón, colocando un pequeño espejo al lado del axón, dispuesto de manera que se viera a través del microscopio una segunda imagen, en ángulo recto con respecto a la primera, ajustando la posición de la celda, tanto horizontal como verticalmente. La cánula y el axón se elevaron sobre la punta del electrodo, que siempre permaneció en la misma línea de visión. Hodgkin y Huckley descubrieron que a medida que el electrodo entraba en el axón, se obtenía un potencial negativo con respecto al agua de mar externa de aproximadamente 65.000 volts. Este era el potencial de reposo del axón, y aunque se sospechaba de su existencia, era la primera vez que se medía directamente. Además, cuando se simuló el axón, el potencial de acción no cayó simplemente a cero durante el impulso, sino que resultó positivo con respecto al exterior, mostrando por el exceso del potencial de acción. Este importante descubrimiento surgió que la membrana nerviosa, que en reposo es principalmente permeable al potasio, se vuelve principalmente permeable a otro ion durante la excitación. Este otro ion es el sodio, ya que si se reduce su concentración en la solución externa, el potencial de acción se reducirá inmediatamente en una cantidad dependiendo de la concentración de sodio. Si, como estos experimentos sugieren, el potencial de acción depende del paso de iones a través de la membrana, obviamente era importante para medir las corrientes transportadas. Para estos iones, hacer esto es necesario mantener el potencial interno en un valor elegido.
Esta es la poderosa técnica de fijación de voltaje, desarrollada originalmente en América y aplicada por Hodgkin, Huxley y Katz. Esta técnica requiere de un electrodo adicional. El electrodo actual se inserta en el axón para este propósito. Se hizo un electrodo doble enrollando alambres de plata muy finos alrededor de un capilar de vidrio delgado. Ya que el alambre, que tenía solo 20 micras de diámetro, se enrollaba mientras se mantenía tenso, mientras el señor Alan Hodgkin muestra colgando un pequeño trozo de plastilina en el extremo anterior. El electrodo terminal consta de dos espirales, completamente separados y aislados cuando sea necesario con barniz de laca. Mientras se inserta de la misma manera que un simple electrodo, la información que proporciona es bastante diferente, ya que se impone un cambio de potencial en el axón, como se ve en la parte superior, que traza las corrientes que fluyen a través de la membrana. Se revelan en el trazo inferior a medida de que la membrana está sujeta por impulsos de voltaje sucesivamente más grandes, por lo que la dirección de las corrientes a través de la membrana cambia. La caída descendente temprana, que se ve a la izquierda de la corriente transitoria transportada por la entrada de iones de sodio, y es reemplazada por una corriente opuesta y persistente atribuida al flujo externo de iones de potasio. Esta sugerencia se confirmó más tarde al cambiar la concentración de potasio dentro de la fibra. En 1956, Hodgkin y Keynes hicieron un microinyector que podría insertarse en el axón de la misma manera que un electrodo simple. Durante las pruebas repetidas, aquí por el profesor Keynes, el fino capilar de vidrio contenía una columna de tinte de unos pocos milímetros de largo. La jeringa se montó de modo que, durante la inyección, el barril se moviera sobre el émbolo estacionario. Por lo tanto, el capilar se retira dejando la solución inyectada. Por supuesto, durante el experimento, la solución era incolora, por lo que sus límites estaban marcados por dos pequeñas burbujas. Esta técnica ha demostrado ser particularmente útil cuando se usa con isótopos radioactivos. Como el Dr. Caldwell demuestra que la solución externa fue muestreada en momentos conocidos, después de la inyección del isótopo y mide su actividad. Estos experimentos mostraron la presencia de una bomba de sodio en la membrana del axón gigante, que mantiene la diferencia entre la concentración del sodio interno y externo, y es impulsado por la descomposición del fosfato rico en energía. Pero la técnica de microinyección solo pudo agregar las sustancias al citoplasma, no hubo oportunidad de eliminarlas. En 1961, Baker, Hodgkin y Shaw lograron hacer esto en una breve secuencia. En esta secuencia, en el tiempo que el profesor Shaw nos está mostrando, se utiliza un dispositivo como un rodillo de jardín en miniatura. El citoplasma se exprimía gradualmente en un axón sin limpiar. Se usaba para que las pequeñas fibras que lo rodeaban le dieran a la membrana cierta protección. Entonces era posible volver a inflar el axón, forzando una solución artificial a través de él, usando en estos primeros experimentos un viejo motor de gramófono, conectado a través de engranajes a un califormo. Durante el proceso de despliegue, parte del citoplasma es forzado a regresar a la punta del cañón. A medida que aumenta la presión, sale de la cánula y se desplaza hacia abajo, a lo largo del axón como un pequeño tapón, hasta que finalmente es expulsado. El lumen del axón está completamente limpio ahora, y las soluciones fluyen a través de él.
Anteriormente, se pensaba que una membrana tan aislada estaba completamente muerta. Sin embargo, el hecho sorprendente era que este tejido supuestamente sin vida todavía mostraba todo el comportamiento esencial de un nervio vivo, que aún podía conducir hasta 500.000 de impulsos. Este axón canulado y perfundido se puede tratar exactamente de la misma manera que uno intacto. Un electrodo interno simple le dará el potencial de reposo aquí aproximadamente unos 80 milivoltios. Pero ahora, a diferencia de los experimentos anteriores, solamente es cuestión de cambiar la solución interna por una nueva solución. Si la nueva solución que desplaza rápidamente a la antigua contiene poco potasio, se produce un cambio repentino en el potencial. El potencial de reposo cae una pequeña fracción. Anteriormente es igual de simple reemplazar la solución original y restaurar el potencial de reposo. Por lo tanto, el potencial de reposo depende de la alta concentración interna de los iones de potasio. Esta sorprendente técnica que ven ha sido extremadamente exitosa, pero casi al mismo tiempo, el Dr. Tasaki y sus colegas descubrieron que podían perforar un núcleo central de su técnica oxidada. Esta técnica, que ha sido muy diferente a las utilizadas anteriormente, Plymouth, es bastante menos drástico para que se pueda usar un axón limpio. El axón se coloca horizontalmente en un charco de líquido y se mantiene en su lugar mediante un hilo unido a cada extremo. Cuando la posición del eje es correcta, se corta la pequeña muesca habitual para recibir la cánula. En este método, la cánula debe guiarse a lo largo de todo el axón sin dañar la membrana, y la técnica de doble imagen se usa nuevamente, pero con un prisma en lugar de un espejo. La cánula en sí misma es un tubo de vidrio largo y delgado, que durante su paso a lo largo del axón elimina el núcleo central del citoplasma. Esto lo logra aquí el experimentador John Kimura, succionando suavemente en la cánula, de modo que, a medida de que pasa por el axón el citoplasma dentro de ella, se cortan otras muescas en el extremo más alejado, y la cánula pasa a través de ella. Ahora se aplica una presión positiva al líquido de fusión dentro de la cánula, y sale el viscoso citoplasma. El electrodo interno, que está exactamente en el mismo eje, ahora se levanta y su punta se inserta en el extremo de la cánula. Mientras el electrodo está dentro de la cánula, ambos se mueven al unísono, para en el medio del axón. Aquí permanece el electrodo interno, pero la cánula vuelve a su punto de partida y se asegura con hilo. Todo lo que queda ahora es quitar el prisma y colocar en posición de los electrodos externos. El valor particular de esta elaborada y poderosa técnica es que permite la perfusión de un axón limpio. Es una de las muchas técnicas que los fisiólogos han desarrollado desde que la importancia de la investigación sobre el axón gigante de calamar fue reconocida por primera vez hace unos 40 años. Desde entonces, muchos científicos de muchas partes del mundo han desarrollado e intentado involucrarse profundamente en su estudio. Los resultados de su trabajo han aumentado enormemente nuestra comprensión del mecanismo de conducción nerviosa, no solo en el calamar, sino en todos los animales, incluido en el hombre. Pero a medida de que los días de otoño se unen a los barcos de laboratorio,
todavía se devuelven nuestros cargamentos de calamar, porque muchos problemas permanecen altos. Por ejemplo, la membrana distingue entre diferentes iones. ¿Y cuál es el mecanismo que provoca los cambios en la permeabilidad? Cada invierno, por lo tanto, cuando hace un buen tiempo o el trabajador de los barcos y sus tripulaciones continúa, el axón gigante de calamar todavía tiene mucho para los maestros, por lo que no es de extrañar que en el salón de cada día esté esperando ansiosamente que los resultados se discutan, y los experimentos se realizan a menudo, hasta bien entrada la noche. Pero este es el trabajo que ha proporcionado la base para la neurofisiología moderna. Pero los laboratorios marinos, como los de Plymouth en Inglaterra y Woods Hole en América, el calamar, por lo tanto, es un animal muy importante. Lo saluda Lavoisier Magic. Este video es cortesía de la Asociación Biológica Marina de Plymouth.